Ok, vamos, ya estamos al aire. Vamos a pasar a tomar nuestros lugares para empezar esta noche. Hoy tengo el privilegio, el pastor Miguel Tapia, de traer el mensaje, traer la palabra y esperamos que va a ser de bendición. Así que sean todos bienvenidos. Y en lo que se van sentando y los que van tomando su lugar, los voy a invitar que busquen la carta a los Gálatas, capítulo 3, y se van poniendo de pie para tener la lectura, para abrir este tiempo de la palabra del Señor. Gálatas 3. Es una palabra fuerte, casi no la leemos desde el púlpito y menos para empezar un servicio, pero va muy acorde con la carta que vamos a estudiar hoy. Así que la vamos a leer y van a decir, ¿por qué pastor vino tan así fuerte, tan agresivo? Porque al estudiar la carta nos vamos a dar cuenta por qué el Señor le puso al apóstol Pablo a hablar de esa manera a estos hermanos de Galacia. ¿Lo tenemos todos? Amén. Bueno, Gálatas 3, vamos a empezar. Dice la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, dice, a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Empieza el apóstol, pueden sentarse, empieza el apóstol Pablo a hablarle fuerte a los Gálatas en el capítulo 3, ¿verdad? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Ustedes que recibieron la verdad, ustedes que fueron primicias, ustedes, y ahora en vez de ir para adelante van para atrás. ¿Quieren alcanzar lo que es por gracia? ¿A través de qué? De las obras. Así empieza, ¿no? Resumidamente. ¿Por qué empecé con ese capítulo de Gálatas? Porque hoy nos toca estudiar la carta ¿de quién? De Bernabé. Y para empezar les voy a hacer una pregunta. ¿La carta de Bernabé es de Bernabé? Por el tema y por el título, ¿qué diríamos todos? Es obvio, si dice que es la carta de Bernabé, pues tiene que ser de Bernabé. Pero de eso se trata, que aprendamos, que estudiemos. Y hoy nos vamos a dar cuenta que tiene mucho sentido cuando se dice que no juzguemos a un libro. ¿Por qué? Por su portada o no por un título, nos vayamos creyendo
que así es la vida. No, hay que estudiar, hay que indagar. Y hoy nos vamos a dar cuenta de algo que nos va a enseñar la Escritura, o el libro que estamos estudiando, que en realidad solo es el título. La carta no es de Bernabé. Ya les arruiné todo. No, vamos a ver por qué se le dio el título, por qué se cree, por qué se hizo y por qué ciertas cosas. Así que vamos a empezar un poquito diferente. Para los que traen el libro de estudio, vamos a empezar en la página 69, que no es el encabezado de la carta, sino ya es casi al final. Y vamos a empezar a estudiar en el último párrafo de la página 69, donde está el inciso A que dice autor y fecha de composición. Ahí vamos a empezar para contestar la pregunta que yo hice, que ya se la respondí, pero vamos a ver más detalladamente por qué se le considera la carta de Bernabé, si en realidad no es, ¿verdad? Dice, vamos a empezar con la lectura. Después, cuando empecemos a desarrollar la carta, vamos a volver otra vez a Gálatas. Y entonces vamos a entender por qué situación estaba pasando esta iglesia y por qué es que les escribe de esta manera el apóstol Pablo a esta iglesia, ¿sí? Así que ahí mantengan esa cita abierta en su Biblia y vamos a estar leyendo el libro de estudio que estamos tomando ahora. Dice, ¿quién fue el escritor de la epístola? Una pregunta. Al fin del segundo siglo, Clemente de Alejandría es el primero que habla de Bernabé como autor de la epístola, que cita con frecuencia como si se tratara del apóstol o profeta Bernabé, compañero de Pablo. Para que no quede duda, sí, cuando escuchamos el nombre Bernabé, se está haciendo énfasis a Bernabé, el que iba con ¿quién? Con el apóstol Pablo, el que fue a buscar al apóstol Pablo, el que buscó, intercedió cuando fue a la iglesia, ¿verdad? Cuando no aceptaban a Pablo, Bernabé fue el que estuvo ahí. No, sí, él es el que predicaron a los gentiles. De este Bernabé se está hablando, ¿verdad? Y a él se le atribuye este escrito, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Compañero de Pablo dice, Bernabé, el mismo que predicó con el apóstol en el ministerio de los gentiles. Unos pocos años después, Orígenes cita la carta y la introduce con las palabras, está escrito en la epístola católica de Bernabé, en la epístola universal de Bernabé. Podemos también traducir. Acuérdense que el pastor nos explicó cuál es el verdadero significado del católico. Es universal, se refiere. Por eso la iglesia católica es la iglesia universal. Pero aquí se le da ese tema. Así que la carta universal de Bernabé, así se le tituló. Orígenes ya también la empezó a usar así, con ese título. Bueno, vamos a ver por qué. Y la toma por autoridad para sentar su doctrina sobre los ángeles. Las noticias más primitivas las noticias más primitivas están confinadas a los padres de Alejandría, lo que ha llevado a suponer que fue escrita en la misma Alejandría, aunque algunos se inclinen por Siria o Palestina sin demasiado fundamento. Eusebio conoció también la carta de Bernabé. Escuchen, estamos hablando de Eusebio, estamos hablando de Orígenes, y que estos son padres ¿qué? Apostólicos, es lo que estamos estudiando. Así que todos ellos conocieron esta carta, ¿no? Dice, pero él no comparte el mismo entusiasmo de los alejandrinos, pues la pone decididamente en el número de las escrituras ilegales o espurias, juntamente con los hechos de Pablo, el pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, la Didaje o doctrina de los apóstoles. Esos son escritos que no están en el canon, ¿verdad? Apócrifos no se consideran. Son cartas que nos ayudan históricas para conocerlas. Así que este padre de la fe,
Eusebio automáticamente la acomoda en ese lugar. Porque cuando vamos a empezar a lo que se refiere a la carta, nos va a explicar que la utilizaban tanto cuando la leían que rondaba el canon de las Sagradas Escrituras. O sea que muchos consideraron en ponerla, pero Eusebio no. Eusebio dijo, no, esta se va acá con estos otros libros que son inspirados por hombres y no son inspirados por Dios. Así que, bueno, ese era el punto de vista de Eusebio. De hecho, el redactor de la carta en ningún punto afirma ser el apóstol Bernabé, lo cual sería muy extraño caso de tratarse de él. En realidad, el lenguaje que emplea es tal que sugiere que no está en absoluto relacionado con los apóstoles. Precede de la gentilidad, mientras que Bernabé era de ascendencia judía. Por otra parte, es muy probable que Bernabé hubiera muerto antes de que la carta fuera redactada. ¿Cómo llegó a asociarse el nombre de Bernabé con la carta? Dice, es imposible de explicarlo. Se cree que ya para ese entonces había muerto Bernabé. Se cree que el autor se inclina más a los gentiles que se hacían cristianos. El autor, su estilo, su forma, y Bernabé era judío, era hebreo, o sea que no coinciden, y ya para la fecha que fue escrita se considera que él ya había muerto. Así que, bueno, ¿cómo llegó a asociarse el nombre de Bernabé con la carta? Es imposible explicarlo. Dice, pero hay una tradición o ficción. Aquí pongamos atención, el pastor siempre nos hace énfasis que así como estamos estudiando estos libros históricos, hay muchas historias, anécdotas que solo son esos, historias, anécdotas, ficción, que no tienen base sólida, pero que se han hablado, se han transmitido y muchas veces por eso se consideran. No quiere decir que eso sea así, sino que son conocimientos que nos aportan y que podemos considerar muchas veces. Dice, hay una tradición o ficción muy primitiva que nos presenta a Bernabé como residente de Alejandría. Dice, pero por esta historia puede haber sido la consecuencia de estar su nombre unido a la carta en vez de ser la causa. Hay historias que creen o se dicen que Bernabé que vivió en Alejandría. Y solo porque se cree que él vivió en Alejandría, por consecuencia dijeron, seguro la escribió Bernabé. Por consecuencia, no por causa, no que él fue el que la hizo, Entonces, ahí tenemos que ver, son historias que nos cuenta aquí el libro para considerarlas nada más. Es posible que su autor fuera algún desconocido tocayo del hijo de Consolación. Puede ser que alguien que se llamaba igual que Bernabé y que vivía en Alejandría la escribió. Puede ser, no sabemos, pero de pronto eso es lo que pasó. Se ha supuesto que Alejandría, lugar de su recepción inicial, fue también el lugar de su nacimiento. A juzgar por la evidencia interna del estilo y la amplia utilización de la interpretación alegórica tan típica de los alejandrinos, pero como algunos notan, el método alegórico empleado por el autor se aplica también en otras partes. Solo basta considerar la carta a los hebreos y por eso no es un indicio local seguro, aunque probable. Muchos por el estilo como se escribió, que en esta carta se usan muchas las alegorías. Y vamos a ver qué son las alegorías. Son como parábolas, son como cuentos, son como fábulas, son como ejemplos que se usan para tipificar una verdad. El problema de esta carta es que se va al extremo con las alegorías.
Y ahí tenemos que tener cuidado. Cuando estudiemos cómo es que se desarrolla, cómo se utilizan estas alegorías, vamos a darnos cuenta el problema que desde el principio ya se estaba originando en la iglesia cristiana. Un problema que se ha venido arrastrando hasta la actualidad, y por eso hay mucha confusión en las iglesias, en las doctrinas, las sectas, por usar medios o métodos extremos en ciertas cosas, en ciertas áreas, para la interpretación, la correcta interpretación de la palabra, ¿verdad? Por eso yo le doy gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. Que aunque parece tedioso, parece, puro hablar, puro esto, puro el otro, pero se nos está enseñando la forma correcta de interpretación de las Sagradas Escrituras. Yo le doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Nos está enseñando al Señor, nos está preparando para andar por el camino recto, por el camino de la verdad. Hermano, es tan importante que le pongamos atención a la correcta interpretación o el correcto estudio de la palabra, porque dice la misma palabra, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí saben, ¿verdad? Que en la palabra hay el poder ¿de qué? ¿De vida o de muerte? Y eso no se está refiriendo a la palabra de Dios. Cuando se expresa se usa esa expresión, se usa en nuestras palabras, que en nosotros tenemos el poder de dar vida o de dar muerte. Imagínense entonces el poder que hay en la palabra de Dios para dar vida, para levantarnos, para instruirnos, para corregirnos, para llevarnos adelante. Pero también la mala interpretación, la incorrecta interpretación, ¿qué creen que puede traer? Muerte, desgracia, tragedia, muerte espiritual. Así que el simple hecho de que el estilo que se utilizaba no da mucha fortaleza a creer o saber que fue escrita en Alejandría. Ok, conclusión, resumen. ¿Quién escribió la carta de Bernabé? No sabemos. Estipulamos, pensamos, decimos tal vez alguien que se llamaba como Bernabé, que vivía en Alejandría, fue el que le escribió. Pero de antemano sabemos que él no fue. Solo tiene su título, su nombre. Así que para que vayamos aprendiendo, cuando digan, vamos a estudiar la carta de Bernabé. Oh, sí, Bernabé la escribió. Y te pregunten o te hagan un comentario, Bernabé, el que andaba con Pablo. Sí, Bernabé andaba con Pablo, pero no fue Bernabé el que escribió la carta. Se le atribuye, o se le puso el título nada más, ¿sí? Y así es como la iglesia, o nuestra iglesia, va siendo una iglesia instruida, en conocimiento. Cuando escuches todos esos comentarios, tú vas a decir, no, perdóname, pero esto va así. Y te puedes tomar el tiempo de explicarle. Por eso es bueno tener conocimiento, estar preparado, conocer la verdad, conocer la historia, tener fundamento, saber dónde estamos, cómo vamos. El pastor ha hecho una pregunta y yo creo que al final de que se termine este curso de los padres de la apostólicos, yo creo que nos va a ampliar esa respuesta, o lo que vayamos aprendiendo va a contribuir a la respuesta. ¿Cómo se formó el canon de las Sagradas Escrituras? ¿De dónde salió? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes lo formaron? ¿No? Porque son preguntas que muchas veces dicen, a saber, solo me llegó y ahí lo tengo. Ahí tengo la Biblia separada, versículos y capítulos y todo, y bien bonita así, pero ni siquiera sabemos. Oh, pero cuando vamos estudiando esto, vamos agarrando. Y al final de este estudio vamos a saber que varios de los que hemos mencionado aquí y muchos más grandes padres apostólicos contribuyeron a la formación del canon. Muchos creemos y pensamos, sí, están se me fue ahorita el nombre, donde se reunieron los eruditos para darle solidez, para formarlo, hacerlo oficial. Se me fue.
Bueno, la reunión de estos eruditos. Y pensamos, concilios, exactamente concilio, de tal lado se reunió y pum, 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 lo hicieron y ya quedó. Y no, ellos solo fueron y dieron el sí o el no de lo que ya se venía considerando como sagradas escrituras del Nuevo Testamento. Muchos antes hicieron una lista, hicieron otra lista, hicieron otra lista, se quitaron, se sacaron, se hicieron. Después, cuando se reunió todo este grupo, solo dijeron, bueno, los hemos venido predicando, se ha dado testimonio, se ha habido la veracidad de la palabra inspirada, esa es. Pero muchas veces pensamos, no, se reunieron y se pusieron ahí, a ver, este sí, este no, este sí, este califica, este no califica, este. Y así muchas veces creemos y así muchas veces la gente cree. Y cuando la gente cree eso, ¿qué es lo que te dicen? ¿Y cómo saben que es de Dios? Si solo fueron hombres que se reunieron y lo escogieron, pudieron haber escogido lo que sea. Y así nos dicen, nos argumentan muchas veces. Y uno que se queda, no, pues sí es cierto, a lo mejor y sí, se equivocaron y todo. No, no es así, por eso es bueno conocer la historia, saber de dónde vienen nuestras bases. Así que ahora, vamos a ver, ya vimos el autor, el problema del autor. Ahora vamos a ver el problema de la fecha, de cuando lo hicieron, porque también es otro problema. Dice el siguiente párrafo de donde íbamos leyendo, dice, el problema de la fecha no es menos incierto, de difícil resolución. O sea que si del otro no teníamos mucha información, de este tampoco no nos vamos muy lejos. Pero vamos a estudiar, no vamos a estudiar todo. Lo agarré esto primero para hacerlo corto, dejarlo claro y después irnos a la carta. Y ya en la carta, ¿dónde tengo el reloj? Hoy no hay reloj y no hay reloj. Así que me voy a perder. O sea, por ahí me sacan el numerito o algo cuando ya si se me fue el tiempo o algo. Porque en veces tengo aquí, en veces está uno allá y ahora no hay nada. Así que gloria a Dios, Dios sabe por qué hace las cosas. Así que ya cuando salgamos de esto, nos vamos a ir no a la carta, sino lo que es la carta, cómo es la carta, a entender, a saber más de ella, ¿sí? Y así no vamos a estar con la preocupación de que, ya no expliqué quién la hizo, quién no la hizo, en qué fecha fue, cómo se hizo y todo eso. Ya eso va a quedar claro, ¿sí? Vamos a leer, dice, el problema de la fecha no es menos incierto y difícil resolución. La carta fue sin duda escrita después de la primera destrucción de Jerusalén por Tito, a la cual alude. Pero si hubiera sido compuesta después de la guerra bajo Adriano, que terminó con la segunda devastación, es difícil que hubiera dejado de referirse a este suceso. Ok, ahí vamos bien. Los límites posibles, pues, son entre el año 70 y el año 132. Pero dentro de este periodo de 60 años se han señalado las fechas más variadas. La conclusión depende principalmente de la interpretación que se da a los dos pasajes que tratan las citas de los profetas. Ok. La fecha que se da es aproximadamente entre el 70 después de Cristo y el 132. Se ve que no confiaron en mí que iba a terminar pronto y me lo vinieron a arreglar para que no me pase ni un minuto más ni un minuto menos. Yo ya estaba tan alegre, tan gozoso, pero gloria a Dios también. Aleluya. Se cree que entre el 70 y el año 132, en ese periodo se escribió esta carta, pero es un periodo largo, grande, que son como 60 y algo de años en medio. En ese tramo se han considerado diferentes fechas, que ahí viene, dice que dependiendo de la interpretación de las citas de los profetas, porque lo que tenía esta carta, que sí citaba muchas las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cita a Daniel 7:7, que habla de la bestia que es diferente de las demás bestias, que sube del mal, que va destruyendo, que aplasta, que hace destrozo, que es muy diferente a las demás, que tiene 10 cuernos y de entre esos 10 cuernos sale uno, el cual destruye luego 3. ¿A quién se refería a esa bestia?
¿Al imperio qué? Al último, al imperio romano. ¿Y quiénes son los que están reinando ahorita gobernando cuando está escribiendo esta carta? El imperio romano. Entonces, varios estudiosos, se lo voy ahí a tratar de explicar para no tener que hacer toda la lectura porque está media complicada y nos vamos a dormir. Varios estudiosos se ponen a hacer cuentas. 10 cuernos, 10 gobernadores. Luego uno pequeño, luego de ahí se derribaron 3 y hacen la cuenta, no, pues 1, 2, 3, estos son. En este periodo aquí se escribió la carta porque aquí esto es lo que se está escribiendo. Así deducen, no, pero otros dicen, no, estos no se consideran como emperadores, a estos los hacemos así. Entonces, hay 3 personas que tratan de ubicar la fecha exacta de esta carta haciendo la cuenta de los gobernadores o los emperadores que estuvieron en el imperio romano. Y hacen la cuenta, consideran que los 10 cuernos son 10 gobernantes. Pero algunos consideran a unos como emperadores y algunos no los consideran, entonces ahí varían las fechas. Uno, por ejemplo, pone la fecha entre el 70 al 79. Otro del 96 al 98. Y hay otros, son 3, del 119 al 132, dependiendo de la cuenta que ellos hagan, dependiendo que consideran como césares o como emperadores o quienes no. Entonces, no hay algo sólido para identificar una fecha exacta de la carta. Vamos a pasar a la página 73. A la página 73, la otra cita que utiliza este escritor es la de Isaías 49:17, donde habla de que los mismos que destruyeron el templo, ellos lo reedificarían. Los últimos que destruyeron el templo, ¿quiénes fueron? El imperio romano. Y se cree que esa profecía se va a cumplir algún día. Que ellos mismos, pero ya no existe el imperio romano, o eso es lo que creemos. Pero muchos estudiadores consideran que el imperio romano nunca fue conquistado, sino solo se separó, se esparció y que se mantiene. Y en los tiempos futuros se volverá a levantar y ellos son los que reconstruirán. Pero esa es otra historia. Ok, pero como este escritor es muy agarrado a la alegoría, él explica en esa profecía que lo que el Señor está diciendo, a lo que se refiere el profeta en esa porción, no es a un templo material, sino es un templo espiritual. Entonces, ahí tampoco esa no nos da ninguna pista de en qué tiempo se escribió la carta. Y son los pasajes que se pueden utilizar para ubicarlas. Así que en la página 73, casi al final de ese párrafo, es donde voy a estar leyendo. Dice, por estas razones probablemente deberíamos colocar la fecha de la llamada carta de Bernabé entre los años 70 y 79. Ellos hacen, aparte de estas 3 consideraciones de estos siervos que pusieron las 3 fechas, ellos hacen otra evaluación. Agarran una cosa de uno, agarran otra cosa de otra, agarran otro. Y debido a eso, estudio que ellos hacen, ellos dan esa fecha, del 70 al 79. Lo más cercano, no quiere decir que eso fue. Pero la decisión final debe ser afectada por la idea que se imponga sobre el origen de los capítulos de la carta, sobre el origen de los capítulos que la carta tiene en común en las enseñanzas de los apóstoles. Al final del día, solo se tiene que agarrar o comparar con las enseñanzas que utiliza en la época que se da, que se relacionan con las enseñanzas de los apóstoles. Porque acuérdense que estos hombres escribían esto por lo que conocían o sabían de quién, de los apóstoles, que fueron los que enseñaron, los que llevaron el evangelio directo
de nuestro Señor Jesucristo en esa época. Era de los escritos, de las cartas de Pablo, Pedro, de todo lo que habían escrito, que en ese tiempo no era como que ya Pedro escribió esto, ya estaban los evangelios, ya estaba todo hecho, no. Si estamos hablando del año 70 ni al 80, ¿se acuerdan que nos enseñó, aprendimos en el curso pasado, que el apóstol Juan, que fue el último, murió por ahí como en el 90 y algo, casi al 100? O sea que si estamos hablando del 70 al 80, puede ser que todavía el apóstol Pablo, el apóstol Juan, estaba en función. Sí, muchos ya habían partido, muchos ya no estaban, ya solo quedaban ¿quién? Sus seguidores. Pero todavía no se formaba el Nuevo Testamento. Solo se hablaba, se enseñaban, sí estaban algunas cartas, pero no todos tenían acceso a las cartas, pero era lo que se enseñaba. Así que al final del día la fecha la podemos poner conforme a lo que vayamos relacionando que enseña en su carta con los demás escritos que conocemos. En la época, en el momento lo que se trata de la carta es lo que nos puede dar información más segura de cuándo fue escrita. Y ahorita vamos a ver de qué se trata esta carta o en qué se enfoca. No vamos a estudiar la carta, viene la carta en este libro, pero no nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo. Así que solo vamos a ver de qué se trata. Así que ahora sí, vámonos a la página 67 para empezar a estudiar a qué se refiere esta carta de Bernabé. Los que tienen el libro es la página 67. Así que ¿en qué quedamos? ¿Cuándo fue escrita? ¿Qué fecha fue? En realidad solo se da un acercamiento. Pongamos del 70 al 132, para no fallar. Y ya si quieren más cerca, bueno, del 70 al 79. Aproximadamente por esa fecha se escribió. Así que son fechas aproximadas, no es nada sólido escrito. Dice la carta de Bernabé, hoy sí vamos a la página 67, dice: el escrito que lleva el nombre de Bernabé tiene un lugar destacado en la literatura de la iglesia primitiva, hasta el punto de haber andado rondando el canon de los libros divinamente inspirados antes de que se fijara definitivamente. Es lo que les dije, era tan importante esta carta que muchos la consideraron como también anexarla. Pero hubo un pequeño detallito y yo creo que por ese detallito fue que no fue incluida. Vamos a seguir leyendo. La obra no es una verdadera carta, sino que se limita a esbozar un marco epistolar con la intención de ofrecer a sus lectores un tratado del conocimiento perfecto o la gnosis perfecta que acompaña la fe. Tenía deseos, así empieza su carta, tenía deseos de enviaros un breve escrito para que junto con vuestra fe, vuestro conocimiento sea también perfecto. Esa era la intención de Bernabé. Así empieza. El conocimiento perfecto. Él les escribió para guiarlos, traerlos a la verdad, a un conocimiento perfecto, junto con la fe. La intención es buena, la enseñanza es buena, lo que procura es bueno. Pero vamos a ver qué detallitos son los que no permitieron que esta fuera considerada como una de las libros inspirados de parte de Dios. El escritor es un adversario inflexible del judaísmo, pero aparte de este antagonismo no tiene nada en común con las herejías antijudaicas del siglo II. Pongan atención, dice, es un adversario inflexible del judaísmo. ¿Qué era el judaísmo en ese tiempo? En el tiempo de la iglesia. ¿Quiénes eran los judaizantes? ¿Quiénes eran los que enseñaban que el apóstol Pablo andaba mal? ¿Que no obedecía qué? La ley, que no se circuncidaba,
que no guardaban ciertos días, que comían. ¿Quién eran? Los judaizantes. Eran, ¿verdad?, los judíos que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pero también querían que los gentiles o las personas que se estaban convirtiendo nuevamente respetaran y obedecieran, ¿qué? La ley. ¿De qué se trata Gálatas? Oh, Gálatas insensato, ¿quién los ha persuadido? Entendemos por qué el apóstol Pablo ahora le habla de esa forma a esa iglesia, porque en ese tiempo se movía mucho los judaizantes, el judaísmo, y estaba esa lucha, el antiguo pacto y qué, y el nuevo pacto. El antiguo pacto lo conocía todo el pueblo de Israel, la ley de Moisés, los mandamientos, lo conocían, estaban los ritos, todo lo que se hacía lo conocían. Pero el nuevo pacto era algo nuevo, como dice la palabra, valga la redundancia, que no era fácil de entender y comprender o de sobrellevarlo, más por los que ya estaban programados. Y muchas veces así nos pasa. Yo le digo al pastor principal, al pastor Ariel, es difícil desprogramar a una persona que ya viene con un bagaje impreso en la mente. Es bonito enseñar a los jóvenes nuevos, a los que están empezando, a los recién convertidos. Yo estoy encargado de discipular a los nuevos creyentes. Y les voy a ser sincero, no hay nada más bonito y más hermoso que enseñarle la palabra a un recién convertido. ¿Saben por qué, hermano? Porque tú les explicas los conceptos, lo que significa aceptar a Cristo, y ellos están como una esponja absorbiendo todo. Y si tú le das correctamente la palabra, que es lo que yo estoy procurando a través del discipulado que tenemos, llevarlo en línea, esos nuevos creyentes que estamos discipulando están quedando ¿qué? En tierra, en terreno sólido, firme, que es de lo que se trata. Entonces tienen ese fundamento sólido en Cristo y ellos siguen adelante. Pero cuando ya tenemos un trasfondo y agarramos muchas cosas de aquí para allá y de por donde quiera, cuando tú le compartes un simple pasaje bíblico para ministrarles y para amarles, ¡pum!, estamos como a la defensiva. Estamos porque yo creo que todos caemos. Entonces, imagínense, aquí este hombre eran sus rivales, los del judaísmo. Los judaísmos en la ley y los profetas. Y él en Cristo, en el nuevo pacto, en la gracia. Pero ahí tenemos que tener cuidado porque los dos extremos son peligrosos. Y tenemos que aprender de esta carta que tenemos que agarrar y permanecer en las sagradas escrituras que nos dejó el Señor a través de los apóstoles, que ellos sí están bien alineados y bien balanceados. ¿Saben por qué? Porque recibieron eso del Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo. Y Él es el único que te mantiene en esa línea. Imagínense, el apóstol Pablo le habla a los de Gálatas y les explica y les dice, y el Señor, habiendo prevenido que esto iba a pasar, por eso enseñó a través de nuestro padre a Abraham que todo esto sería por gracia, no por obediencia, sería por gracia. Y les empieza a enseñar con las escrituras desde el principio lo que significa correctamente la gracia, ¿verdad? No yéndote al libertinaje, pero tampoco esclavizándote a la ley. Cristo nos lleva en esa línea. El Espíritu Santo nos guía por esa línea correcta. Por eso es importante siempre permanecer y siempre estar en las escrituras. Porque ellas son las que nos mantienen en ese balance. Nos mantienen, escuchen.
Porque si estos siervos que eran entregados, estamos hablando de hombres que fueron quemados en la hoguera por defender el evangelio y la palabra de Dios. Hombres no eran cualquiera ahí que ahorita creo y mañana no. Eran hombres que daban su vida por el evangelio. Pero muchas veces ese entusiasmo, porque somos seres humanos, nos puede hacer que nos inclinemos hacia cierta área. Y demasiado. Entonces ese es el riesgo que tenemos, por eso tenemos que permanecer siempre parados en la palabra. Vayamos, busquemos y volvamos a la palabra. Escuchaba este comentario de un predicador y decía, el problema que tenemos como iglesia o en la iglesia que hemos crecido es porque muchas veces nos hacemos la pregunta, lees ese pasaje que leímos de Gálatas, ¿y qué entiendes tú de ese pasaje? ¿Cómo interpretas tú ese pasaje? ¿O qué es lo que tú crees de ese pasaje? Y así se nos ha venido enseñando que estudiemos la Biblia, viendo lo que creemos, lo que pensamos, lo que nos imaginamos, cómo nos ministra, cómo nos habla a nosotros mismos. Dice, pero ese es un error. Porque no se trata de lo que tú creas, no se trata de lo que tú piensas, no se trata de lo que te imagines, se trata de lo que la palabra de Dios te dice a ti. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios para mi vida? No soy yo, no somos nosotros, tenemos que aprender a estudiar correctamente las escrituras. No se trata de nosotros, se trata de lo que Dios quiere enseñarnos correctamente. Ese discipulado que nos dio el pastor allá, a mí me ministró tanto. Y si ahora me ven diferente, es porque me ministró, me enseñó, me trajo, me volvió. Yo era un Bernabé. Y van a darse cuenta por qué. Y ya vemos muchos Bernabé. Y yo decía, es que a mí me gusta predicar temáticamente. Y temáticamente, dice uno, temáticamente, este es el tema, cuando busco unos pasajes, pum, 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 y predico. Predicar temáticamente es una de las más tediosas o más rigurosas modos de prédica que puede existir. Si lo predicas correctamente, claro. ¿Sabes por qué? Porque tienes el tema y tienes un montón de pasajes que vas a enseñar ese tema a través de ese montón de pasajes. Pero tú tienes que estudiar el trasfondo de cada uno de los pasajes que vas a utilizar, para utilizarlos que correctamente y en línea y conforme a la voluntad y la palabra de Dios. ¿Y ustedes creen que muchos predicadores hacemos todo eso? No, yo predico temáticamente, agarro el tema, este me gusta, el otro, ¿qué? Este está perfecto. Y no sabemos el trasfondo, no sabemos cuál es el mensaje, qué es lo que enseña correcto, o por dónde nos habla el Señor. Y por eso sacamos muchos textos fuera de ¿qué? De contexto. ¿Para hacer qué? Un pretexto, ya lo sabemos. Entonces, nos dio el discipulado de prédica expositiva. ¿Qué es la prédica expositiva? Es esa que agarras el pasaje completo y lo vas pum, 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 desglosando. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué quería expresar? ¿Cuál era la situación? ¿Qué es lo que hablaba Dios? ¿Qué es lo que significa este libro? Este pasaje. Este hombre decía que la Biblia la tenemos que estudiar completa para entenderla. Y él hacía una comparación de como cuando tú miras una película. Tú miras una película que tiene una buena trama. No sé, la que les guste a ustedes de intriga, romance, acción, ficción. Hay muchas que tienen una tremenda trama. Que tú vas y tú vas y tú vas y al final dices, wow, no me lo esperaba. El que yo creía que era bueno era el malo. ¿Y cómo nos engañó? Y nos engañó a todo el mundo y todos estábamos creyendo que él era el bueno y sale que era el malo. Te impacta tanto que tú dices, wow, qué película tremenda. Buena la película y la recomiendas a medio mundo. No como la Biblia, ¿verdad? La Biblia. Pero una película la recomendamos a medio mundo. Dice, ¿qué pasa si tú vuelves a ver esa película otro día? ¿Cómo la miras?
¿Cómo la mirarías? Lo primero que dices, él es el malo. Ya lo sabes, ya lo vistes. Ya no te impacta, ya no te impresiona porque tú ya sabes para dónde va la película. De igual manera es estudiar la Biblia completa. Tú conoces la historia. Tú sabes, aprendes. Cuando la vuelves a leer, ¿qué es lo que pasa? Tú ya sabes el final. Tú ya comprendes mejor. Amplías tu panorama. Por eso es bueno estar siempre, meditar en la Biblia correctamente. Daba otro ejemplo. En las cartas, ¿cómo se lee una carta? Dice, ¿verdad? Si te llegaban en aquellos tiempos, las cartas de amor. Bueno ejemplo. La carta que reciba usted de su familiar, ¿cómo la va a leer? Pues como se lee una carta, ¿no? La abre, ay, mira, y la lee, y ya la última, la despedida. La lee de un solo, ¿no? O la lee usted, no, voy a leer ahorita a ver los saludos. Ok, suficiente, ahí la dejo. Ya mañana voy a venir a ver el contenido. Bueno, mira, ya el contenido, ya ahí la dejo. Luego vengo a otro día. ¿Verdad que si usted lo hace en esa forma pierde el hilo? Al final cuando termine de leer la carta ni va a saber, bueno, ¿y de qué se trataba la carta? Pues ni me acuerdo. Pero si usted la lee desde el principio hasta el fin, usted le va a agarrar ¿qué? El sentido, le va a agarrar el hilo, va a saber de qué se trataba. Dice, y esa es una forma de que nos ayuda también para leer y entender y comprender mejor las escrituras. Leerlas completas, agárrese un libro, una carta pequeña, léala completa, agarre una carta a un libro grande y váyalo leyendo consecutivamente. No se vaya, no se pierda, lleve el hilo y lo va a comprender mejor. Bueno, este hombre era un adversario inflexible del judaísmo. Vamos a seguir. Dice, pero no llegaba al extremo de las herejías, de verdad, antijudaicas del siglo II. Al revés de Marción, no postulaba oposición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Al contrario, ve al cristianismo por todas partes en Moisés y los profetas y los trata con un grado de respeto que habría satisfecho al rabino más piadoso. Cita de ellos con profusión y como autoridades. Solo acusa a los judíos de entender mal desde el principio al final y da a entender que las ordenanzas de la circuncisión, el sábado y la distinción de carnes limpias e inmundas nunca se intentó que fueran observadas literalmente, sino que tenían en todo un significado místico y espiritual. En Bernabé, en este sentido, Bernabé practica la interpretación alegórica con una radicalidad y exageración sin medida que niega el sentido histórico gramatical de las escrituras en favor de un sentido espiritual fijado arbitrariamente que convierte la historia de Israel en una apariencia fantasmal. Ahí está el detalle, dice Cantinflas o la película. Él es rival del judaísmo, pero no al extremo de un tal Marción, que ese sí dice, todo lo del Antiguo Testamento no sirve. Eso se quedó atrás, ya no hay nada ahí. Lo nuevo, lo bueno es lo que vino a enseñar Cristo. Lo que habló, lo que predicó, lo que sabemos, el nuevo pacto, la salvación, todo es espiritual. Y se les hace conocido esa creencia en los tiempos actuales. Ustedes saben de algunos que se llaman unitarios. ¿En qué creerán ellos? ¿En solo qué? En la actualidad es lo que se cree, que se predica. Imagínense, desde después de que Cristo partió de la tierra, 70, 80 años después, ya se estaba tratando ese punto.
decía un pastor, esto viene desde los fondos de los asientos de la olla. Viene desde el principio. Por eso es importante nosotros mantenernos en línea con la palabra de Dios. Dice que él no llegaba a ese extremo. El escritor que escribió la carta de Bernabé no llegaba a ese extremo, sino que él le daba la autoridad a los profetas, a Moisés, enseñaba de Cristo, enseñaba las escrituras. Pero ¿qué dice? Llegaba al punto donde el sacrificio, los rituales del templo, el bautismo, la circuncisión, dijo, ustedes están equivocados, eso no era literal, eso era solo, era literal todo, no tenías que hacerlo físicamente, solo Jesucristo vino a enseñar que la circuncisión es del corazón, ¿no? Que todo es espiritual, que nada tiene que ser físico, nada tiene que ser literal, que lo tenían que hacer. Pero se va al extremo donde todo lo mira así, que todo lo del Antiguo Testamento él lo mira como solo un simbolismo, que no se tenía que hacer nada real, que eso no valía la pena. Y quita, ¿verdad? Dice que quita el valor, el sentido histórico, gramatical de las escrituras y se inclina más a un sentido espiritual fijado arbitrariamente que convierta a la historia de Israel en una pura apariencia fantasmal. O sea que hasta miedo da como él lo enseña, como él lo representa, como él lo explica. Es el concepto que él tenía. Entonces él se va a ese extremo, no tanto como de Marción, pero sí ataca ¿a quién? A los judaizantes, a los judíos. Lo que hace el apóstol Pablo, viene él, le sigue el hilo, pero él sí se va al extremo. El apóstol Pablo no, porque fue guiado por el Espíritu Santo, y lo que les enseñó a los Gálatas los tenía con los pies sobre la tierra. Ni irte al fanatismo, ni tampoco irte al libertinaje, ni irte a que tenías que estar atado a la ley, pero tampoco a vivamos y bebamos, comamos y bebamos, que mañana moriremos y se acabó. No, los mantenía en línea. Así que tenemos que tener cuidado con esta carta. Cuando la estudiemos, si la estudiamos, tener en cuenta eso, de que sí, respeta a los profetas, respeta a Moisés, pero se inclina un poquito, bastante, hacia lo alegórico, hacia parábolas, cuentos, fábulas, que todo era una representación simbólica nada más y que nada se tenía que hacer literal, ni que nada tenían que hacer como lo venían haciendo el pueblo de Israel, ¿verdad? Dice, el autor está tan lleno de la suma novedad del evangelio que pasa por encima consideraciones más justas y apropiadas de la antigua alianza israelita. La vieja dispensación está anulada, cumplido cada uno de sus pormenores al detalle. En línea con el mensaje profético del Antiguo Testamento, arremete con el ritualismo judío del templo y los sacrificios, la circuncisión y los días santos. Su menosprecio por los judíos se evidencia por la forma de referirse a ellos, nunca por su nombre, siempre por el demostrativo aquellos. La alianza es nuestra, escribe. Los judíos la perdieron tan pronto la recibieron por culpa de la idolatría, y el propio Moisés la hizo pedazos juntamente con las tablas de la ley. Bernabé 4. La alianza es nuestra, dice. El nuevo pacto es de nosotros, con Cristo, con Jesús. El pueblo de Israel la perdió por la idolatría cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas por la desobediencia. Ellos perdieron esa alianza y junto con las tablas que quebró todo. O sea, ellos ya no tenían pacto, dijo. Nosotros lo tenemos a través de Cristo. Que fue lo que pasó, ¿no? Él redactaba bien la historia, lo que había pasado, hechos, pero se iba al extremo
Así así es su forma de expresarse esa carta. Entonces tenemos que tener cuidado. En la página que vienen varios ejemplos de cómo él agarraba las escrituras. Y se van a dar cuenta de lo que mencioné hace rato, de los que muchas veces nos hacíamos llamar temáticos. Era tal vez una forma fácil de malinterpretar las escrituras. Agarra un pasaje de aquí, otro de aquí, otro de aquí, pum, pum, acomodarlos y ya quedó. Ya hice lo que quería, lo que anhelaba. Así él utilizaba muchas veces la forma de enseñar en la carta. Dice, vamos a seguir en la página, vamos a ver algunos ejemplos, a ver si no se nos hace muy tedioso, solo para analizar qué era en la forma en que él lo hace. Dice, la creación entera, la promesa de la tierra prometida, todo se refiere y se cumple en los cristianos. Porque la Escritura dice, con respecto a nosotros, como dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que gobierne las bestias de la tierra, las aves de los cielos y los peces del mar. Génesis 1:26. Él agrega cierto dicho, él dijo al Hijo. Eso dice en Génesis. Hagamos, ¿no? Hagamos al hombre a imagen y semejanza de nuestra. Pero nunca menciona a la persona del Hijo. Pero él dijo al Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que gobierne las bestias de la tierra, las aves de los cielos, los peces del mar. Génesis 1:26. Y el Señor dijo, cuando vio la hermosa figura nuestra, creced y multiplicaos y llenad la tierra, en Génesis 1:28. Y el Señor dijo, cuando vio la hermosa figura nuestra, Él le añade eso también. Creced y multiplicaos y llenad la tierra, Génesis 1:28. Son unas citas que Él utilizó, pero ya con esas palabras que añadió, ya no se nos hacen conocidas, porque Génesis no lo dice de esta forma. Todo eso a su Hijo. Está hablando que Dios Padre le habló al Hijo. Entonces, de nuevo te mostraré en qué forma habla el Señor respecto a nosotros. Él hizo una segunda creación al final y el Señor dijo, he aquí hago las últimas cosas como las primeras, en Isaías 42:9. Con referencia a esto, entonces el profeta predicó entrar en una tierra que fluye leche y miel y enseñoreaos de ella. Éxodo 33:1-3. He aquí pues hemos sido creados de nuevo, como él dijo otra vez en otro profeta. He aquí dice el Señor, quitaré de ellos esto es de aquellos a quienes había previsto el Espíritu del Señor, su corazón de piedra, y les pondré corazón de carne. Ezequiel 11:19-36-26. Porque el mismo había de ser manifiesto en la carne y habitar entre nosotros. Bernabé 6. Si ustedes van al capítulo de Bernabé, la carta de Bernabé 6, van a encontrar esa lectura así como está, así viene escrita. Es como él escribía. Y en el libro viene la carta de Bernabé, para que si la quieren buscar o los que tienen el libro, la pueden leer. Pero ya teniendo en cuenta cuál era su estilo, el que él desarrollaba. Dice, el método alegórico de Bernabé, iniciado y puesto en práctica por los judíos alejandrinos, como notamos anteriormente, sin otra regla que la libertad del intérprete lleva a conclusión inaceptable. Dice, el método alegórico de Bernabé, iniciado y puesto en práctica en los judíos alejandrinos, como notamos anteriormente, sin otra regla que la libertad del intérprete, lleva a conclusiones inaceptables, aunque estas sean favorables a la fe que profesada.
Dice, sin ninguna otra regla que la libertad del intérprete. Y acuérdense que nuestro pastor siempre nos enseña cuáles son las correctas reglas que tenemos que seguir para la correcta y buena interpretación de las palabras. Si nosotros solo agarramos como él y agarramos esa libertad de interpretar a mi parecer y lo que yo creo, como les mencionaba anteriormente, podemos caer en estos errores. Sí, hablan y favorecen a la fe, pero no están correctamente conforme a la voluntad de Dios. Inaceptables, dice el escritor. Aunque estas favorecen a la fe profesada. No obstante, inaugura esa larga serie de predicadores tipológicos. ¿Cuáles son los predicadores tipológicos? Tal vez ustedes por aquí cuando empiece yo a leer lo que sigue, van a ir identificando cuáles son los predicadores tipológicos que leerán en cada detalle del tabernáculo, de los sacrificios, del cordón de grana, de Rahab, etcétera, imágenes y tipo del Redentor. Que de todo, miran o sacan imágenes de Jesucristo. En todo. Pero es al extremo. Estos son los predicadores tipológicos. Y con esta carta, con este estilo que sacó, que implementó Bernabé, muchos se agarraron de ahí. O muchos fuimos enseñados bajo ese estilo de predicar. Porque desafortunadamente yo les puedo decir que, dijo un predicador, ojalá hubiera querido empezar como ahora estoy aprendiendo, estoy conociendo, no empecé así. Empezamos rudimentariamente, tuvimos cierta ayuda, pero cuando éramos jóvenes en las escrituras muchas veces agarrábamos lo más fácil o lo que se nos enseñaba, lo que más se usaba. Así que estos son los predicadores tipológicos. Acuérdense, cuando ustedes empiecen a escuchar mensajes que de todo sacan a Cristo, de todo, al extremo, ya ahí tengan un poquito de cuidado. Entonces, hermano, ¿cómo se ven las escrituras? Si se nos ha enseñado que las escrituras hablan de Cristo. Sí, todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, hablan de Cristo. ¿Cómo la podemos interpretar correctamente? Decía un predicador del libro que estudiamos, no es que seamos cristocéntricos. Cristocéntrico es que todo Cristo. Sino que entendamos las escrituras, que no en todas partes vamos a encontrar a Cristo. Pero sí las escrituras nos van a guiar a Cristo. Nos van a dirigir a Cristo. Hay ciertos pasajes donde no vas a encontrar a Cristo, pero te van a enseñar que sin Cristo o que es el Cristo, te van a dar una enseñanza. Y esa es una forma correcta de conocer o entender la palabra de Dios. No que en todo ver a Cristo, sino que en todas las escrituras te guían a Cristo. El Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Apocalipsis. Escuchaba a un teólogo y decía, ¿a quién le da gusto leer el libro de Apocalipsis? Pero ¿cómo empieza el libro de Apocalipsis? Empieza positivamente para que se regocijen, para que se alegren, para que estén bien. Dice uno, pero pues ¿qué? Si viene pura tragedia, pura desgracia, puro terrible. Y decía este hombre, si usamos el término, el libro de las revelaciones, estamos usando un término equivocado. Porque en realidad Apocalipsis es el libro de la revelación. El libro de la revelación. Y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis con ese significado en tu mente, lo vas a estudiar diferentemente. Porque el libro de la revelación de Cristo
es Apocalipsis. Ahí se enseña al Cristo que glorificado, el poder en su gloria, cómo es, qué es lo que es Él, cómo, o sea, una imagen de lo que es Cristo. Cuando tú lo estudias con esa visión, te quitas todo lo trágico y miras lo grandioso, lo glorioso que se enseña al Cristo glorificado en ese libro. Y así lo vemos diferente, lo entendemos diferente. Decía este pastor, imagínate el tema, el pastor cuando estuvo dando la enseñanza de historias trágicas o historias que no se predican, usó la historia del levita que fue a buscar a su concubina. ¿Se acuerdan que nos predicó el pastor ese mensaje? Que se la mataron. La violaron, se la mataron. Y luego, ¿qué le hizo él? La cortó en 12 pedazos y la mandó a la tribu. Dice, ¿dónde está Cristo ahí? ¿Cómo me predicas tú a Cristo con esa historia? No es fácil. Dice, pero ¿qué es lo que enseña el libro de los jueces? ¿Cómo empieza? Y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y todo el libro se la pasa. Y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Se iba el pueblo por su camino haciéndolo lo que le parecía. Venía tragedia, Dios le levantaba ¿qué? Un libertador. Le levantaba un gobernador. Otro y otro y otro. ¿Sabe qué es lo que nos enseña esa historia? ¿Hasta dónde puede llegar una nación cuando hace lo que bien le parece y no se deja gobernar? ¿Por quién? Por Cristo Jesús, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando una nación echa afuera o deja afuera a Dios, llega uno hasta ese modo degradante como sociedad. No está Cristo, pero te enseña lo que es un mundo sin Cristo. Y así se ve diferente, se entiende diferente la palabra. Por eso tenemos que aprender, por eso tenemos que entender, por eso tenemos que buscar la correcta interpretación. Y tenemos que cuidar, estos libros nos ayudan, son buenos, son históricos, pero tenemos que tener cuidado. Ok, ya vimos cuáles son los predicadores tipológicos. Viene otro ejemplo. Dice el tipo de redentor dice el redentor, o a la doctrina de la Trinidad en el plural majestuoso de Génesis 1:26, hagamos al hombre, que por otra parte es la primera vez en que encontramos en la historia de la teología trinitaria la invocación de este texto como prueba. Filón había explicado este texto en términos platónicos, diciendo que Dios llama a sus potencias a colaborar con él en la creación del hombre. Bernabé da un paso más e introduce aquí la persona del Hijo, tal como lo harán muchos después de él. No está Filón, explica ese pasaje, hagamos, que sí habla de la Trinidad. Es el primero que usamos para la teología trinitaria, para reforzarla, representarla. Pero viene Filón y usa términos platónicos y llamó a sus potencias para formar al hombre. Él lo explica así. Pero viene ahora, ese es un extremo, viene ahora Bernabé y dice no, él le dijo al Hijo, literalmente el Hijo ya estaba con él. Ahí está la Trinidad. Él se va al otro lado y de ahí dice que fue el ejemplo para que muchos usaran esos términos. Que son correctos, son extremos, hermano. Lo que se nos enseña, se nos habla de las tres personas, ¿no? La Trinidad ahí en acción. Y es lo que tenemos que entender. Y no tenemos que sacar nada más de lo que se nos enseña en las palabras del Señor. No se puede negar que Bernabé va demasiado lejos en su espiritualización del Antiguo Testamento. Acuérdense, espiritualizar el Antiguo Testamento es todo verlo al extremo, ver a Cristo en todas partes, espiritualizar todo.
Uy, como por ejemplo decía este pastor, ¿por qué cortó en 12 pedazos el levita a la mujer? Oh, porque iban a ser 12 apóstoles y por eso. ¿Eso enseña? ¿Verdad que no? Pero todos lo espiritualizamos y a todos le buscamos sentido. No enseña eso. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Dice, no se puede negar que Bernabé va demasiado lejos en su espiritualización del Antiguo Testamento. Quizás en un intento lógico de reivindicarlos como escritura cristiana. La relación del cristianismo con el judaísmo en el Antiguo Testamento fue difícil desde el principio hasta que estalla en la herejía de Marción, que rechaza de plano la autoridad del Antiguo Testamento como obra indigna del Dios enseñado por Jesucristo. Padre misericordioso, lleno de mansedumbre, frente al Señor colérico de los ejércitos de Israel. Es que él decía, ¿cómo es posible que va a ser el mismo? Si Jesús nos dijo que Dios es amor, que nos ama, nos perdona, nos restaura. ¿Y cómo allá hizo matazones y limpió y quitó? No tiene sentido. Y él decía, no, ese se queda allá, llegó al extremo de la herejía. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. La carta, vamos a seguir, la carta de Bernabé evidencia el conflicto de muchos cristianos del siglo II, venidos del paganismo, incapaces de orientarse adecuadamente en relación a la continuidad histórica con la antigua religión hebrea. Relación no siempre bien comprendida ni en la actualidad, ni por unos ni por otros, sea por judeocristianismo o por marcionismo. El escrito de Bernabé fue pensado para responder a este tipo de angustias. En los primeros años de vida de la iglesia, fue muy fuerte la tentación de recaer en los viejos modales de las prescripciones hebraicas. El temprano caso de los Gálatas, que no fue uno aislado, dice, el yugo de la ley que levanta su cerviz contra la libertad del espíritu, la buena acogida de este escrito atribuido a Bernabé, indica por dónde iban los ánimos y las intenciones de los cristianos. Frente a la vieja ley, el autor siente la novedad radical del cristianismo, cuyo templo es el templo es espiritual, cuya circuncisión es espiritual, cuya ley es Cristo. Estas cosas las anuló el Señor para que la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo, siendo libre del yugo de la obligación, pueda tener su ofrenda no hecha de mano. Bernabé 2. Vemos cuál era la intención de este escrito. Y ahora entendemos por qué se expresa de esa forma. Porque acuérdense cómo habló el apóstol Pablo, cómo le habló a los Gálatas. Ya entendemos que esto venía un conflicto desde entonces. Entonces lo que hace él es agarrar y abrazar el nuevo pacto y agarrar todo el Antiguo Testamento y alegorizarlo. Solo a decir, no, hermanos, eso ya pasó, eso todo era simbólico, eso no lo tenían que hacer físicamente, porque Jesucristo dijo que la circuncisión ahora es espiritual y todo esto es espiritual. Él es la ley, Él es la justicia. Y sí, está bien, está correcto, pero se va al extremo. Se va al extremo. Entonces, donde tenemos que tener cuidado con esta carta, tenemos que ver cuál era el ambiente que se movía en aquella época, cómo estaban los conflictos de la iglesia. No era fácil. Para nosotros era fácil decir, pero ¿cómo? Si tenían a Cristo, acababa de pasar Jesucristo, acababan de estar los apóstoles y mira cómo andaban ellos. Sí, porque nosotros tenemos una Biblia en cada cuarto, una Biblia en cada carro, una versión en cada teléfono. Donde quiera tenemos las escrituras y ya todas detalladas y escritas, pero ellos no.
En ese tiempo no había la accesibilidad de tener las escrituras. Todo mucho era verbal muchas veces, muchas cosas se transmitían verbalmente. Entonces por eso se levantaban estos padres de la iglesia y escribían y eran drásticos en lo que escribían para poder hacer entender a las personas de esa época que tenían ese conflicto, esa lucha. O estamos aquí o estamos allá, o qué hacemos o qué no hacemos, para tratar de alinear y guiar en la época la iglesia lo que estaba viviendo. Y yo creo que también ahorita en este tiempo nos ayuda para hacer diferencia, para entender el peligro o el riesgo que corremos de tomar todo a la ligera, de tomarlo todo como un chiste, de no ponerle atención a dónde podemos caer, a dónde podemos llegar. Y por eso estamos en la situación en la que estamos. Y por eso, en medio de estas situaciones, el Señor levanta un remanente. Levanta a un pueblo fiel. Un pueblo que abre su mente, abre su corazón a su palabra, que deja que el Espíritu Santo lo guíe por el camino de la verdad y se mantenga firme y fiel en la palabra. Hermano, ¿usted cree que estos estudios de estos hombres, de los apóstoles, de estos padres de la Biblia, son casualidad? Usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo en usted. El domingo vamos a poner ahí una reflexión y muchos nos vamos a identificar. Muchos de los que venimos los jueves, pero esos pastores, qué lata, que prediquen la palabra, se ponen a predicar de estos hombres que yo ni entiendo en esa época, esos escritos, que creían, que pensaban, ¿sí? Que nos hablen la palabra. Palabra de vida, palabra de amor, palabra de esperanza, palabra de fe, gloria a Dios, aleluya. Y que canten muchas alabanzas y gloria a Dios y que se manifieste el Espíritu Santo y que salgamos llenos. Pero ahí están. Decía el pastor. Dice, ¿cuántos conocían a algunos de los padres apostólicos? Y yo allá sentado casi que le quería decir, pastor, si cuando estudiamos a los apóstoles, dijo que uno que entró en esa preocupación porque la iglesia entre líderes hizo una encuesta de cuántos se sabían los 12 nombres de los apóstoles. Dice, la mayoría se sabían entre 4 y 5 de los apóstoles. ¿Cuánto más los padres de la iglesia? Y yo creo que así estamos nosotros, ¿verdad? Antes de los padres antes de los apóstoles, ¿cuántos nos conocíamos más de 3 o 4 nombres? Pedro, Juan, Pedro, Juan, era el que no sabíamos. Ahora siquiera ya no sabemos más. Ahora estamos conociendo más historias, más personajes que influenciaron, que pasaron por las mismas situaciones que estamos pasando. Dáselo al Señor. Y yo sé que Dios está haciendo ahí algo en el remanente, en su remanente. Está ahí está formándolo, No pasa nada, Señor, no pasa nada. No, pero va a pasar. Señor, ¿cuándo? Cuando yo lo diga, va a pasar. Y cuando pase vas a decir, wow, Señor, ¿qué hiciste en mí? Wow, Señor, yo no lo miré, yo no lo sentí, yo no lo percibí, pero ahora soy capaz, ahora tengo la habilidad, ahora puedo realizar, ahora entiendo, ahora puedo ayudar. Así nos va a pasar, yo lo creo. Escuchaba un comentario la vez pasada de una hermana que le dije, hermana, ¿está lista ya para enseñar, preparar, ponerse a trabajar? Y me tocó el corazón. Ay, hermano, me dijo, yo el otro día estaba pensando, ¿cuándo yo voy a dar un estudio? ¿Cuándo yo voy a enseñar a alguien? Si no lo hice cuando estaba más joven, que mi mente retenía más, que mis ojos estaban más apercibidos, ¿qué lo voy a andar ya haciendo ya ahora? Dice que ya mi memoria ya no me sirve, ya mis ojos, mi salud, ya estoy grande, ya se me pasó el tiempo.
yo creo que yo ya nunca lo voy a hacer, hermano. Le dije, qué raro. ¿Por qué dice eso? No, ya yo el otro día estaba meditando, ya estoy muy viejita para andar haciendo eso, me dijo. Le dije, mire, yo escuché esto de un predicador, de un pastor. Y me dijo, y él decía, usted sabe que usted tiene la capacidad y la habilidad de enseñar, aún sea de semanas o días de convertido, a otras personas. O los años que usted tenga, usted tiene la capacidad y la habilidad de enseñar, porque a eso nos llamó el Señor, a predicar, a llevar, a guiar, a enseñarle a otros, a dirigirlos. Si usted dice que no puede o no tiene la capacidad, está equivocado. Usted lo puede hacer, tiene la capacidad, tiene la habilidad, está preparado. Dios ya lo puso, lo tiene y lo puede usar. Dáselo al Señor. Y este hombre decía, dice, fácil. Encuentra una persona que no conozca nada del Evangelio o nada de Jesucristo, y empiézale a contar lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que ha hecho transformado en tu vida. Cuando tú le empiezas a hablar, a enseñar a esta persona, tú estás ejerciendo el método ¿qué? De la enseñanza para guiar a otra persona que tiene menos conocimiento que tú. Entonces nunca es tarde, nunca es muy pronto y nunca es muy, ya se pasó. El Señor sabe cuándo Él te va a usar y te va a preparar. Y el Señor nos está preparando ¿para qué? Porque va a llegar ese día donde vamos a hablar, vamos a enseñar. Me dice esa persona, si es cierto. Y van a saber quién es, porque si es cierto, Pastor Miguelito o hermano Miguelito, así me dice. Dice, ayer yo estaba hablando con mi hermano, que mi hermano no es cristiano. Dice, le estaba yo enseñando, le estaba yo explicando lo que es Cristo, cómo recibirlo, mi experiencia, lo que yo pasé y todo eso. Yo lo estaba enseñando, dijo. Le digo, es que así es Dios, sin saber tú, ya Cristo te preparó, ya Él te dio la habilidad, te dio la capacidad, ya tienes en el tesoro. Todo esto que está pasando aquí, Él lo está poniendo acá, lo está poniendo. Y cuando sea el tiempo, tú lo vas a sacar, tú lo vas a dar de gracia, porque si de gracia lo recibiste, de gracia lo tenemos que dar, enseñar a nuestro prójimo. Yo no sé, pero yo sé que Dios lo está haciendo con este remanente, con los que estamos aquí. Y como decía una hermana, aquí nos vamos a sorprender y este lugar se va a hacer pequeño con lo que Dios va a hacer. Porque yo sé que Dios va a despertar un hambre y sed de llamar al perdido y de alcanzar almas para Cristo, de rescatarlas, no llenar este lugar de gente, rescatar almas, salvarlas con la ayuda del Espíritu Santo, hablarle al que está desamparado, al que está ya perdido. Eso es lo que está haciendo Dios cuando te está preparando. Eran lo que hacían estas personas. No se preocupaban por si estaba lleno o no estaba lleno, cuántos cabían, cuántos no cabían. Se preocupaban por los que no tenían, ¿quién? A Cristo. Vamos a leer el último párrafo, ya para terminar. Bueno, para los que tienen libro, nos quedamos en Gálatas, ¿ah? El yugo de la ley, no, eso ya lo leí. No, ya estábamos en lo último. Este gozoso sentimiento de la novedad y libertad en Cristo lleva al autor a un nuevo concepto de la religión, donde por vez primera y casi única durante siglos, incluye la alegría como uno de los principios de la nueva fe, que toma un cuerpo en Hermas con mandamientos contra la tristeza. El pastor de Hermas, purifícate de tu malvada tristeza y vivirás para Dios. Sí, y todos viven para Dios los que echan de sí la tristeza y se revisten de buen ánimo y alegría. Pastor de Hermas, mandamiento 10. Esa es otra carta que también se va a estudiar. Y tenemos que entenderla, tenemos que tener ese cuidado de cómo ellos hacían énfasis de usar
un método correcto que a Dios le agrade. Él usaba la alegoría, usaba el ejemplo, usaba las parábolas, o consideraba que todo el Antiguo Testamento era parábolas. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que leer la palabra, ver la palabra, entender lo que la palabra nos quiere decir. ¿Se acuerdan el párrafo largo que leímos de Gálatas al principio? Miren, vamos a Gálatas otra vez. Vamos a Gálatas al capítulo 3, versículo 23. Para leer la diferencia que hay entre un apóstol y una carta de un padre de la iglesia. Acuérdense, un apóstol era inspirado por la palabra de Dios y Dios lo inspiró con su Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios, y ellos solo tenían conceptos iluminados de lo que ellos aprendieron de los apóstoles. Entonces, vamos a ver la diferencia. Gálatas 3, versículo 23. Es el mismo asunto, pero sin irnos al extremo. Mira cómo nos enseña el apóstol Pablo. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo o bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios y por la fe en Cristo Jesús, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esa esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, y me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Él nos da un ejemplo de lo que es permanecer ¿qué? En Cristo. Por la fe, por la gracia, recibir a Cristo. Lo que ya nos dio, sin envanecernos con querer hacer un montón de obras, un montón de cosas para ganarnos ¿qué? La salvación. Sino recibiendo ¿a quién? En la fe en Cristo somos ¿qué? Hijos. Y habla de la ley tan fácil y tan simple. No como que ya es abolida, como que no sirve para nada, como hacían estos predicadores.
sino que decía que era ¿qué? Un ayo, el que nos sirvió como guía, como maestro, que nos enseñó, que nos guió lo bueno, lo malo, y hasta que llegó Cristo, que salimos de ese ayo que nos sirvió, nos guió, y ahora tenemos la libertad, el conocimiento para ser guiados por el Espíritu Santo y hacer las cosas que ¿a quién? Que a Dios le agrada. Pero ¿de dónde aprendemos eso? De la ley, de la palabra. Eso es lo que nos enseña Cristo. El apóstol Pablo, pero en un balance, en una línea correcta. Por eso es bueno estudiar y permanecer en la palabra de Dios. Ella es simple, ella es clara, nos da el ejemplo del hijo pequeño que mientras siga pequeño es igual que un esclavo, ¿verdad? Hasta que no crece y tiene la capacidad y la habilidad, puede, así igual, cuando nosotros no aceptamos a Cristo. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a terminar y si hay un tiempo, alguna pregunta o algo, vamos a dar tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí en tu casa aprendiendo, Señor. Yo pido, Padre, que esta carta de Bernabé nos sirva como ejemplo